saludo, querida familia de Prestonwood en español y a todos nuestros amigos. Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto de Prestonwood en español y hoy miércoles en la noche estamos teniendo este servicio a través de las redes sociales para seguir orando unos por otros, alimentándonos en la palabra de Dios, y vamos a estar escuchando algunas alabanzas que han venido siendo de bendición a nuestra iglesia. Son alabanzas que hemos usado en nuestros servicios y hemos decidido ponerlas para juntos disfrutar y adorar al Señor en esta tarde. Dios te bendiga. Vamos a orar juntos para comenzar en este tiempo, y por favor inclina tu rostro donde quiera que estés. Padre, te damos gracias en esta hora por esta nueva oportunidad de reunirnos para congregarnos, alabarte, adorarte, bendecirte, donde quiera que estemos, Señor, ya sea en la sala de una casa o en cualquier otro lugar, para adorarte y bendecirte. Escucha nuestras oraciones, escucha nuestras alabanzas y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos otra vez a miércoles en la noche en Prestonwood en español. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado, el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Aleluya. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno veo su gloria, de mi pecado Él se vistió. ¡Hey! La cruz habló, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Canta conmigo. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Si tú crees esto, canta conmigo otra vez. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti.
quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final,
otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Gloria al Señor por estas alabanzas que han sido de tanta bendición en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Y lo que estamos haciendo es eso, alabando a Dios, recordando su fidelidad y buscándole cada día más. Ahora quiero entrar en la palabra del Señor, pues quiero compartir un tema que he estado meditando en estos días. Y esta semana, este miércoles hoy y el próximo viernes, voy a estar compartiendo dos temas que tienen que ver uno con el otro. Voy a estar hablando de la fe, la oración y la soberanía de Dios. Porque en tiempos como este es importante que nosotros sepamos cómo debe operar la fe, cómo debe ser nuestra oración y cómo éstas se relacionan con la soberanía de Dios. Si puedes, acompáñame a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos vamos a estar mirando por lo menos 4 capítulos. Vamos a estar mirando Marcos del capítulo 4, verso 35. Vamos a estar echando un vistazo al capítulo 5 completo y vamos a estar echando un vistazo también a parte del capítulo 6. Y he titulado a este tema la importancia de la fe. En tiempos como este, nuestra fe muchas veces es sacudida, muchas veces cuestionamos, pensamos y no tenemos respuesta, y está bien, pero he titulado la importancia de la fe porque si miramos en estos capítulos, comenzando con el capítulo 4, verso 35, Jesús viene con sus discípulos y le está dando una enseñanza acerca de la fe. He titulado la importancia de la fe. Y leyendo la palabra en Marcos capítulo 4, verso 35, nos narra la ocasión en que Jesús calmó la tempestad. Dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad del viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, la palabra del Señor dice, Jesús estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Y entonces los discípulos fueron y le despertaron, y conocen la historia: maestro, maestro, ¿no tienes temor que perecemos? Y Jesús, y quiero mirar el verso 39, levantándose reprendió el viento y al mar y le dijo: calla y enmudece. Pero lo más interesante para mí: y cesó el viento, dice la palabra, y se hizo grande bonanza, y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados, o por qué tenéis temor? ¿Cómo no tenéis fe? Y la primera enseñanza que quiero dar hoy en cuanto a nuestra fe es que nuestra fe es el mejor antídoto para el temor. Muchas veces decimos: bueno, se requiere fe para mover montañas, se requiere fe para hacer esto, se requiere fe para confiar en Dios. Sí, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero el primer punto que Jesús le está tratando de enseñar a sus discípulos acá es que la fe era necesaria para que ellos no tuvieran temor. Jesús, con una sola palabra, reprende el viento, la tormenta, y se calma. Pero hay una tormenta dentro del corazón de los discípulos en medio de esta crisis, que es una tormenta posiblemente más grande que la tormenta que estaba afuera de ellos. Muchas veces, mis queridos hermanos, en tiempos como este, la tormenta de afuera eleva una tormenta de falta de fe y de temor en nuestro corazón, que es cuando necesitamos volver a afirmar nuestra fe en Jesús. Miren, lo interesante es que quiero tomar algunas notas que tengo aquí. La pregunta que Jesús le hace no fue: tengan fe y calmen la tempestad. No. Jesús no le dijo que tuvieran fe para calmar la tempestad. Jesús tampoco le dice: tengan fe, que todo va a estar bien. No, Jesús no le dice eso. La tempestad solo la podía calmar el Señor. ¿Saben que hay cosas en la vida con las que solo puede lidiar el Señor? Ahora, la tempestad solo la iba a calmar el Señor, pero Jesús le dice: tengan fe para que no tengan temor. Quiero decirte esto:
La fe es tan importante para nosotros porque cuida nuestro corazón de vivir llenos de temor. Este domingo próximo voy a estar hablando en Filipenses capítulo 4, donde dice: por nada estéis afanosos, sino que sea conocida todas vuestras peticiones delante del Señor. Entonces, ¿cuál es el primer punto que quiero compartir contigo en esta hora que me estás viendo? La fe es el antídoto para el temor, cuando tú puedas saber que Dios tiene el control en el mundo natural y en el mundo espiritual. Miren, la tormenta se desata en medio de la creación. Hay cosas de la creación que nosotros no podemos controlar. Jesús puede controlarla. Cuando yo creo que Jesús lo puede hacer, la fe en Jesús trae paz y quita el temor. Voy a ver el segundo milagro de este pasaje bíblico. Vamos ahora a Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5, ahora Jesús pasa al otro lado del mar. Y ahora Jesús se enfrenta con otro ámbito espiritual. Y es el ámbito espiritual de los demonios. Dice la palabra que vinieron al encuentro unos demonios, un hombre que tenía varios demonios dentro. Y Jesús simplemente les habla y le dice: sal de él. Si usted puede mirar conmigo en el verso número 8, dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Jesús está dialogando ahora con los demonios. Y en este diálogo, al final, como ustedes conocen en la historia, Jesús sana a este hombre y este hombre queda sano. Ahora miren esto importante. La gente al final se maravilla de que Jesús tiene aún autoridad en el mundo espiritual. En primer lugar, vimos cómo Jesús tiene autoridad en el mundo natural. Por eso debemos tener fe. Número 2, Jesús también tiene autoridad en el mundo espiritual. Es por eso que en este milagro, ahora la fe de los discípulos comienza a crecer. Ellos están aprendiendo. Estamos con el Dios que calma la tempestad. Estamos con el Dios que echa fuera los demonios. Y cuando empezamos a tener ese tipo de fe, ahora podemos mirar otro tipo de milagro que sucede en el capítulo 5, pero en el verso 21. Miren el verso 21. Ahora viene otro tipo de milagro. Es el milagro físico, el milagro de salud. En tiempos como este, la gente piensa: ¿Dios todavía sana? Sí, Dios sigue sanando. Dios sigue sanando. La palabra del Señor dice que ahora, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, estoy leyendo Marcos capítulo 5, verso 21, dice: pasando a la otra orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud y que estaban junto al mar. Pero vino un principal de las sinagogas llamado Jairo, y luego que vino se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Ahora hay un hombre que no es discípulo de los discípulos, que llega donde está Jesús y ahora pide por sanidad. Cuando este hombre pide por sanidad, inmediatamente los discípulos dicen: ¿podrá este también sanar? Ya ellos lo sabían, pero ahora iban a ver a Jesús sanar. Cuando esto está pasando, la palabra del Señor dice que había mucha gente alrededor de Jesús. Y en el verso 27, una mujer que había oído hablar de Jesús. Quiero leer el verso 25, dice. Marcos capítulo 5, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho en manos de médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, dice la palabra, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: maestro, ¿cómo dices que quién te ha tocado? Si la multitud te está apretando, no sabemos quién te tocó. Y Jesús encuentra a aquella mujer y la mujer ahora es sanada. Aquí dos milagros
de sanidad van a ocurrir en cuanto a la salud. Número uno, el hombre viene a pedir por su hija. La mujer viene a pedir por sí misma. Me interesa mucho esta mujer, porque esta mujer lo había intentado todo. Esta mujer, dice la palabra, que llevaba mucho tiempo así. Esta mujer dice que le había gastado todo su dinero con doctores. Y esta mujer le iba de mal en peor ahora. Pero oyó hablar de Jesús. Quiero decirte, quiero hacer una pausa aquí. Hay personas que necesitan oír hablar de Jesús en el tiempo de la crisis. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, ella decidió ir a donde está Jesús. Yo creo que este tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo donde nosotros los creyentes necesitamos hablar de Jesús a gente que lleva mucho tiempo en desesperación, mucho tiempo en sufrimiento, porque esto puede hacer en su vida una diferencia. Ahora, la fe de esta mujer le ha sanado. ¿Cómo yo lo sé? La palabra del Señor dice en el verso 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La falta de fe para algunos fue un problema de temor en su corazón. La fe para esta mujer ha creado un milagro, mucho más. Inmediatamente después vienen y le avisan a este señor que su hija había muerto. ¿Y saben cómo responde Jesús en el verso 36? Y puede leer conmigo Marcos 5:36. No temas, cree solamente. Ahora Jesús le dice a este hombre: no temas. Otra vez Jesús contrasta el temor con la fe. Cuando nosotros podemos tener fe en Jesucristo, nuestros temores se van. ¿Por qué? Porque sabemos que Él hará algo a nuestro favor. Ahora, lo interesante es que cuando Jesús llega al lugar donde la hija de Jairo había muerto, la palabra del Señor enseña que todos estaban llorando y Él saca a todos del lugar. Va donde está la niña, llama solo a un par de sus discípulos, y me interesa que usted sepa esto porque el viernes vamos a estar hablando de estos discípulos, y toma consigo a solo 3 discípulos y le dice: vamos conmigo. Pedro, Juan y Jacobo se van con Jesús y Jesús hace un milagro. Ahora Jesús no solamente sanó a una mujer, ahora está resucitando a una niña. Quiero decirte, la fe es la antesala de los milagros. Y este es el segundo punto que podemos aprender. Estas dos personas, un hombre con fe pidiendo por su hija, vio el milagro. Una mujer con fe buscando milagro para ella, lo recibió. ¿Qué tenían en común? Ambos tenían fe en Jesucristo. Entonces el segundo punto hoy es: la fe es la antesala de los milagros. Y quiero ir al tercer punto de la tarde para ir cerrando de esta manera. Número 1, la fe es el antídoto para el temor. Número 2, la fe es la antesala de los milagros. Pero número 3, Jesús sigue enseñando. Después que esta niña resucita, en el capítulo 6, ahora Jesús llega al lugar donde se había criado. Dice la palabra del Señor: y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿Saben cómo se llamaba su tierra? Nazaret. Y dice el verso 2, que llegando el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por su mano son hechas. Inmediatamente después dice la palabra: otros que decían: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizan de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Ahora miren qué interesante, versos 5 y verso 6, para ir terminando. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados, y estaba asombrado, dice él, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué pasó ahora en el lugar donde Jesús nació? En el lugar donde Jesús nació, Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? La razón
por la que Jesús no pudo hacer muchos milagros no era porque no tenía simpatizantes allí. Dice que muchos se admiraban de su doctrina. También mucha gente sabía de él, sabían quién era su familia, pero hay algo que faltaba. No tenían fe en él. ¿Sabe qué? Hay mucha gente hoy que son simpatizantes de Jesús, son simpatizantes de la iglesia, son simpatizantes de las cosas de Dios. Saben de Jesús, conocen su historia, conocen qué pasó, pero no han puesto toda su fe en él. Y cuando falta la fe, también faltan los milagros. ¿Saben por qué? Porque la falta de fe, y este es el tercer punto, la falta de fe es un obstáculo para la manifestación de Dios. La falta de fe es un obstáculo para la manifestación de Dios. Quiero que miren esto. 3 capítulos de la Biblia. El primer capítulo, la falta de fe en el corazón de los discípulos le provocó temor. Y Jesús le dice, tengan fe. ¿Por qué? Porque número 1, la fe es el antídoto contra el temor. Después encontramos 2 personas que vienen a Jesús con fe y uno recibe sanidad para su hija y la otra recibe sanidad para sí misma. ¿Sabes por qué? Porque la fe en Jesucristo es la antesala para ver milagros. Y número 3, encontramos a Jesús en su propia aldea tratando de hacer milagros y dice él que no pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque la falta de fe es un obstáculo para los milagros poderosos de Dios. ¿Cuál es mi deseo en esta tarde, en este tiempo en el que estamos viviendo? Por favor, primero, llénate de fe en Jesucristo para que el temor de tu corazón se vaya. Segundo, créele a Dios porque la fe en Dios es la antesala para ver milagros de Dios. Y tercero, no dejes que la falta de fe se convierta en un obstáculo para que no puedas ver una gran manifestación de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga, que podamos seguir confiando en Él en tiempos como este. Y recuerda, a veces no podemos nosotros calmar la tormenta, pero podemos ir a aquel que la puede calmar y nuestra fe calmará nuestro temor.